para conocer cuál es el estado de la agricultura en nuestro país con respecto a la situación hídrica, cómo están los canales de regadío, los embalses y las cuencas, hemos invitado a un especialista en la materia, Eduardo Olzafel. Él es académico de la Universidad de Concepción y además miembro del CRIAM, que es el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Reporte Sostenible. ¿Cómo estás tú? Gracias a ti por darnos la oportunidad de poder conversar algo sobre un tema que me parecen que son bastante relevantes para el desarrollo del país. Así es, y sobre todo en un año que se anuncia desde ya con un nivel de sequía importante. Y partiendo justamente por aquello, Eduardo, y yéndonos también un poco hacia el tema de la agricultura, ¿cómo se puede hacer más sustentable en la gestión del recurso hídrico, particularmente en una actividad que ocupa el 70% o más del recurso, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta y siempre hemos estado, tal vez la pregunta del millón, pero de todas maneras es un área que yo creo que es necesario abarcarla desde dos puntos de vista, con una mirada tanto global como específica, pero esto del cambio climático y de los problemas de recursos hídricos que son cada vez más críticos, llamémoslo así, porque hay más uso, ¿verdad? La agricultura crece, las industrias crecen y todos requieren de una u otra manera el recurso hídrico. Pero lo que no nos hemos dado cuenta, y eso es lo que yo creo que el país tiene que entender, es que yo creo que recursos tal vez a lo mejor tenemos, pero, ¿no es cierto?, para mantener una condición sustentable de cada una de las áreas que usted mismo comentaba, es necesario, ¿verdad?, primero que nada, la construcción de sistemas de regulación, y en eso tenemos, ¿no es cierto?, claramente los embalses, y tenemos claramente también, ¿no es cierto?, lo que podríamos llamar la recarga de acuíferos, ¿ya? Lo que son cosas que no hemos estado haciendo, pero que eso es un aporte o una acción que debería tomar el Estado. Un gran reservorio en la naturaleza de nuestras montañas, ¿verdad? Sí. Pero cuando eso, ¿no es cierto?, se ve reflejado en una menor capacidad de almacenamiento, productos que han subido o son menores las cantidades de nieve que se almacenan hoy día, tenemos que buscar una forma de asociar a nosotros, buscar algunas actividades más bien específicas que nos permitan que esos recursos no se pierdan y no es cierto, vayan a una situación de no uso. Pero perdón, Eduardo, ese es un tema que se ha conversado durante muchísimo tiempo, particularmente el uso estratégico del recurso y que no se deje pasar y que finalmente termine en el mar y se pierda. ¿Hay alguna forma concreta de poder tal vez rellenar la cuenca o ciertos acuíferos? ¿De qué manera se puede utilizar ese recurso y no dejar que se vaya directo al mar? Bueno, yo creo que una de las cosas que también tenemos que hacer, y creo que nosotros hemos estado continuamente tratando de enfocarnos en ese sentido, es, en primer lugar, ver cuál es la capacidad que tiene la cuenca. La cuenca tiene una capacidad limitada de recursos de agua. Esa tenemos que conocerla súper bien, para poder desarrollar, ¿no es cierto?, algunas acciones estratégicas que nos permitan a nosotros utilizar el recurso y, obviamente, darle una señal a la industria, a la agricultura, a la minería, porque yo descarto aquí, de hecho, lo que es el agua para la bebida, porque eso es sustantivo, y eso es, o sea, no tiene competencia, llamémoslo así. O sea, creo que es donde tenemos que enfocarnos, si es que faltara, ahí es donde es la primera prioridad. Pero sí, nosotros tenemos que conocer cuál es la estructura de almacenamiento que tiene la cuenca, cuál es la capacidad que tiene la cuenca, y de ahí poder dar algunas ideas de cuáles podrían ser los posibles desarrollos que tengamos en la cuenca, ¿verdad? Y su utilización. Es decir, cuánto puede usar la agricultura, o sea, cuánto usa la agricultura y cuánto podría usar la agricultura. Porque tal como te comentaba algún tiempo atrás que estábamos conversando también lo mismo, es que hay mucho de que la gente dice la agricultura usa mucha agua, pero que la usa mal o con mala eficiencia. Pero desgraciadamente no es tan claro el hecho de que cuando nosotros usamos mal el agua de riego en la parte alta de la cuenca, eso van a
van a escorrentía, ¿verdad? Van a alimentar los ríos agua abajo, y a su vez también mucha del agua que percola por los riegos se van a los acuíferos que también vienen a alimentar la napa freática hacia zonas más bajas. Pero entonces, cuando nosotros aumentamos la eficiencia de riego, que es lo que ha venido ocurriendo en el país últimamente, con algunos riegos tecnificados de presurizados, tecnificados de riego superficial, ¿ya? Eso lo que ha hecho indudablemente es aumentar la superficie en la parte alta, pero ha creado crisis en la parte baja, porque no se tienen todos los recursos. O sea, el agua que hay disponible es una sola, y cuando alguien la usa bien en una parte, no deja que eso escurra hacia abajo. Usted también lo decía hace un segundo, está el uso indiscutido de las personas. Sin embargo, también hay que hacer una precisión de cómo se están utilizando estos recursos en los cultivos, en los árboles frutales, en las paltas, por ejemplo. Hay una situación puntual que está aconteciendo en el sector del melón, donde la gente o los lugareños de la zona acusan no tener recursos para sus necesidades diarias. Y por otra parte, los grandes cultivos sí están de alguna forma pudiendo dar cumplimiento con su cuota y más, lo mismo que en las empresas mineras. ¿Cómo ven ustedes esa situación desde la universidad y desde CRIAM? Bueno, nosotros como CRIAM tenemos varias líneas y una de ellas obviamente es la relación entre el agua y las personas y el uso, ¿no es cierto?, para las ciudades y su distribución. Yo creo que ahí, obviamente, que hay que ver claramente si esa agua que se está usando no, o se la está restando a la población, y que esa agua siempre estuvo para la población, ese es un cuento. El otro que a mí me parece que hay que tener mucho cuidado es que muchas veces lo que sucede es lo que yo te decía anteriormente. Si el riego de las paltas, antes la gente lo usaba riego tendido, mal riego, ¿verdad? Ese mal riego iba a la napa freática, y esa napa freática la usábamos nosotros, ¿no es cierto?, para sacar agua desde los acuíferos y darle sustentabilidad a la población. Cuando la gente mejoró eso, aumentó la superficie, ¿ya? Y por lo tanto, esa cantidad de agua que estaba disponible antes en el acuífero ya no está. Exacto. Pero lo otro no le echemos la culpa a las paltas. El maíz, de cierta medida, usa mucho más agua que los paltos. Tal como te decía, para mí, lo más crítico es que tenemos que almacenar el agua durante los periodos en que no la usamos. Tenemos tremendas, no cierta cantidades de agua que llegan al mar, que no es que se pierdan, porque realmente están apoyando el desarrollo, ¿no es cierto?, de las condiciones del mar en esos sectores, que los peces y todo el sistema que vive alrededor de la salida de un estuario determinado. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo estudiado, pero la gente habla muchas veces de darle un sablazo, ¿no es cierto?, a ciertos niveles de acción, ¿ya? Porque muchas veces me he encontrado, y nosotros también tenemos mucho, por ejemplo, trabajamos mucho en la línea con la agricultura y la minería, y tenemos también estudios, por ejemplo, en O'Higgins, ya en el Valle del Rapel, ¿ya?, donde mucha de la gente decía que realmente en la minería se estaba consumiendo prácticamente todo el agua. Resulta que la minería consume el 7% del agua en la cuenca del Rapel, el 75% lo consume la agricultura, ¿ya? Entonces, no es eso el problema. Yo creo que el problema es que hay que buscar más bien una coordinación, y yo creo que hay poca gente que se ha puesto en ese modelo de acción, llamémoslo así, porque tienen que conversar los hidrólogos, los especialistas en manejo de agua, la gente que tiene que ver con la parte ecológica, ¿no es cierto? Vamos a dejar de pasar agua por alguna parte en el río, que se va a morir todo el sistema que está alrededor de él. Vamos a permitir eso, pero ahí también la gente tendrá que decir, ¿quiero eso o no quiero eso? Así es, www.criam.cl, CRHIAM es la página web del instituto donde se están haciendo todas estas investigaciones y donde, por supuesto, ustedes pueden recurrir si necesitan algún nivel mayor de información. Queremos agradecer a Eduardo Olzafeld, académico de la Universidad de Concepción y también miembro integrante de CRIAM. Don Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Reporte Sostenible. No, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de poder entregar algunos antecedentes que creo que son importantes en las investigaciones que estamos desarrollando.
Absolutamente. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias también por revisar este programa, esta nueva edición especial de Reporte Sostenible. Ya lo pueden visitar en nuestro portal de noticias de Reporte Sostenible y también en nuestro canal YouTube. Muchas gracias y nos vemos próximamente.